Hola a todos, ¿cómo están? Muy muy buenos días para todos. Un placer conocerlos. Mi nombre es John Jairo Gómez. Pertenezco a la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones. Bueno, y en compañía de mi compañera hemos estado trabajando en el tema muy importante que es en cómo vivir una sexualidad sana en la preadolescencia. Bueno, esta información está abierta para los tres grupos. eh, Queremos dirigir esta información. Como ven, esa es una guía práctica de estudio para que podamos conocer en cómo vivir una sexualidad sana en la preadolescencia. Bueno, esto es un tema muy sencillo, práctico, digamos que no a profundidad, pero que nos va a servir mucho para, digamos, que entender eh, que hablar de sexualidad no es hablar de sexo, como lo hemos visto y que hemos sesgado esta información para la preadolescencia en todos los eh, sectores donde podamos hablar de ello. Por eso quiero que tomen notas, ¿sí? Si lo creen necesario, sobre 6 pasos en donde podemos darnos cuenta que hablar de sexualidad no es sino hablar de un tema como lo es de querernos, compartir, conocernos, identificarnos, ¿sí? Y poder, digamos que, respetarnos unos a otros como seres humanos, ¿sí? Aquí lo que queremos es desarrollar en este curso 6 pasos importantes para quedarnos súper expertos en este gran tema. Recuerda que son solo 6 pasos. Quiero que podamos aprender un poco y abrir un poco la mente, tener la mente abierta frente a este gran tema. Eh, También quiero que se pregunten, digamos que el ejercicio es que se puedan cuestionar en cada uno de los pasos y podamos aprender todos, ¿vale? Entonces, iniciamos. Paso uno, ¿sí? Dice, ¿existe un paradigma en la preadolescencia? ¿Ustedes qué dicen? Yo digo que sí, ¿sí? Existe un gran paradigma que vemos en la preadolescencia. Y creo que esto cobija los tres grupos que mencionamos en relación a la temática. Y es que el primer grupo que hemos escogido es la preadolescencia eh, con discapacidad. ¿Sí? Creo que hay muchos sectores familiares, educativos, ¿sí? Hasta profesionales en cuanto a los educadores del inicio del bachillerato, en donde se sesgan en poder darle una buena información sobre eh, la sexualidad, ¿sí? Existe un paradigma y sí, sí lo está. Digamos que muchos creen que hablar de eso es hablar de otras cosas relacionadas al sexo íntimo frente a una persona eh, frente a la parte erótica. Creo que hemos visto, aunque hayan pasado los años, eh, el paradigma aún sigue marcando una pauta en las familias, hasta en los mismos jóvenes, transversan la información. Entonces, esto no solamente cobija a un solo sector, sino que está tanto en lo profesional, familiar y en los mismos adolescentes que contienen o que están en una discapacidad o no están en una discapacidad. Y esto ocurre dentro de la preadolescencia fuertemente, que está dado entre los 8 a los 13, 14 años, en donde la información que le llega a ellos es muy distorsionada frente a lo que pueden vivir y percibir en sus alrededores. Creo que la falta de comunicación frente a estos temas de la sexualidad
hace que ellos puedan absorber otro tipo de información y reemplazar el significado verdadero de sexualidad. Entonces, en este primer paso que hemos aprendido, ¿sí? Que no existe un paradigma, ¿sí? Un paradigma no existe. Y quiero que enfaticemos en por qué no existe, porque en realidad hemos creído que eh, la sexualidad es un tema que solo se puede hablar en adultos cuando en realidad todo el tiempo hablamos de sexualidad, vivimos en sexualidad, ¿sí? Entonces, para los que no conocen su significado real, sí existe un paradigma. Pero para aquellos que conocemos ya y que hemos tenido el privilegio de tener ese conocimiento, no debería de existir esto. Entonces, en esto quiero que saquemos de nuestra mente, en este primer paso, eh, quiero que el paradigma quede eliminado de nuestras mentes y entendamos que no puede existir un paradigma para hablar de sexualidad. Paso 2. ¿Sí? Perdón, antes de iniciar con el paso 2. Entonces, ¿existe un paradigma en la preadolescencia? Pues lo que les venía comentando. Para muchos jóvenes, como lo vemos eh, en la imagen del niño, ¿sí? En sus mentes, hablar de sexualidad es el erotismo o temas obscenas frente a el sexo entre las personas, ¿sí? Em, pero lo que les decía es que hablar de sexualidad no es eso, sino que es tener autoestima, valorarnos como nosotros mismos, querernos, ¿sí? Compartir y conocer de lo que hay en nuestras vidas, identificar nuestro género sexual, ¿sí? Amar, ¿sí? Sin condición y digamos que tener un amplio eh, eh, conocimiento en poder amar a los demás, ¿sí? Paso número 2. La educación sexual no es hablar solo de sexo, ¿sí? Erotismo. Entonces, quiero que entendamos esto en este paso número 2. Hablar de sexualidad no es hablar solo de erotismo. Y esto hace de que los profesionales en la educación de bachiller o familias, abuelos, tíos, primos, eviten hablar esto a los niños que empiezan su preadolescencia a partir de los 8 años. ¿Sí? Y muchas veces por el solo hecho de que cuentan con una discapacidad, eh, también se cohíben de poder aclarar estos temas en aquellos niños y preadolescentes que están en su proceso de desarrollo. Entonces, en realidad educación sexual es conocernos, ¿sí? En el respeto de amarnos unos a otros y uno mismo, ¿sí? Creo que es importante identificar esto eh, como un tema muy tranquilo para cada uno de nosotros. Entonces, el saber quién soy, amarme como soy, amar a quien me está hablando, amar a con quien puedo compartir, hace parte de la educación sexual que tenemos. Ahora, el hecho de conocernos y hacer entender al preadolescente quién soy, cómo soy, ¿sí? Me obliga a identificar cómo me puedo hacer respetar, cómo puedo yo respetar a los demás, ¿sí? Y llegar al punto en que entender que la sexualidad no es solamente el erotismo. Entonces, paso número 3. Entonces, ¿será que no se debe hablar de sexualidad? Sí, digamos que es otra de las grandes preguntas que se hacen hasta en lo político, en lo religioso, en lo profesional, en lo familiar. Creo que este paso número 3 es un punto de poder tú cuestionarte. En realidad, ¿debo hablarlo o no debo hablarlo? Como les decía desde el principio, creo que esto es responsabilidad de todos, ¿sí?
de poder hablarlo. En familia, entre amigos, entre colegas, los educadores hacia sus alumnos y hacerles entender que hay que empezar a conocernos y amarnos nosotros mismos. Creo que la base de la sexualidad es el autoestima, ¿sí? Dentro de todo este curso que hemos interactuado y hemos aprendido un poco más de los derechos de la sexualidad. Y creo que todo parte desde conocernos y amarnos como nosotros mismos y desde ahí empezamos a valer nuestros derechos y hacer que cada persona desde el momento en que empieza a tener una conciencia de decisión, como es la preadolescencia a partir de los 8 años en adelante, ellos puedan a partir de ese momento hacer valer sus derechos frente a su sexualidad. Paso número 4. ¿De quién es la responsabilidad de enseñar la sexualidad? Pues no solamente es del papá, ni solamente es de la mamá, ni solamente es de los educadores del colegio, ni solamente es responsabilidad quizás de un médico hacer valer esa información, sino que hace parte de todos. Todos juntos debemos ser parte de esta responsabilidad. Que podamos con tranquilidad, sin tapujos, sin cohibición, sin paradigmas, poder tener una conversación amena con tus hijos, con tus nietos, con tus sobrinos, con tus alumnos, ¿sí? De qué es la sexualidad. Paso número 5. ¿Cómo podemos fortalecer la comunicación en temas de sexualidad? 1. Es elaborar planes y foros en los colegios, ¿sí? Otro es a través de redes sociales masificar un video como este, en donde aclaramos de manera muy práctica y sencilla que sexualidad no es hablar de erotismo, ¿sí? Y podemos usar las redes sociales, hacer foros de discusión, ¿sí? Y ser sinceros usando todo este tipo de plataformas. Creo que la sinceridad frente a los medios en donde podamos fortalecer la comunicación sobre los temas de sexualidad se basa en tener sinceridad frente a este tema y no transformar el significado de ello. Paso número 6 y es el final. ¿Cómo puedo vivir una sexualidad sana? Que es el punto crucial de toda esta conversación, luego de entender claramente que sí podemos hablar. ¿Cómo puedo vivirla? Les decía que teniendo autoestima, ¿sí? Después de que tú puedas quererte, tú mismo podrás querer a los demás y respetar a todos, ¿sí? Y poder vivir una sexualidad sana, tanto en poder yo querer a otros, llegar al punto de amar a otros con responsabilidad y ir elevando, digamos que, los siguientes ramas de la sexualidad, ¿sí? Y para finalizar, quería compartirles algo y es que el conocimiento es poder, la información es libertadora y la educación es la premisa del progreso. En cada sociedad y en cada familia. Digamos que el saber y hacer conocer claramente todo este tipo de temas desde la base de los preadolescentes, porque ya cuando empezamos a hablarle a un adolescente, creo que ya su información ha sido trastornada por nuestra sociedad. Entonces, creo que es importante empezar desde la preadolescencia, en donde es un punto de explosión para a esa edad de los jóvenes, y el que ellos conozcan tendrán el poder y la libertad de saber qué es la sexualidad y poder aplicarla en sus vidas de la mejor manera. Muchas gracias.